Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página exitoenlafamilia.com. Hola amigos de Éxito en la Familia, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas tengan todos ustedes. Este es un tiempo de alegría, estamos aquí en Éxito en la Familia y estamos emocionados por lo que Dios va a hacer esta semana. Iba a decir esta familia, esta semana. También, amor, ¿cómo estás el día de hoy? Súper bien, gracias a Dios, con mucha expectativa, empezando la semana. Qué padre es poder empezar una semana nueva. Gracias a Dios que Él estableció así los calendarios y todo eso, que no tenemos que nada más decir, ay, eso va a ser igual que el día anterior, ¿no? Que podemos decir, bueno, vamos de nuevo, no importa lo que pasó la semana pasada, hoy es un nuevo día. Es un nuevo comienzo y felicidades a toda la gente que estuvo ayer con nosotros ahí en la iglesia. Y si tú fuiste a tu iglesia, donde quiera que hayas estado, espero que hayas podido tener un tiempo agradable con los hermanos. Dice que es bueno estar juntos, alabando al Señor y compartiendo de la palabra de Dios. Espero que hayas recibido un mensaje de ánimo. Y gracias y felicidades a toda la gente que nos ha visitado. De veras que estamos muy contentos por ver tantas caras nuevas, tantos niños nuevos. Oye, ¿cómo tenemos niños los latinos? ¡Qué bárbaros! Sí. Esa parte de Génesis, iba a decir primera de Génesis 1, Génesis 1 y 26, donde dice que el Señor nos dio la habilidad para poder dominar esta tierra y nos dijo, multiplíquense. Y yo creo que los latinos hemos hecho un excelente trabajo en ese primer mandamiento. Entonces, bueno, pues les animamos a todos a que nos sigan visitando. Recuerden que este miércoles tenemos reunión familiar. ¿Y cuál es la diferencia de reunión familiar al domingo? Bueno, sí hay una diferencia porque el domingo es celebrar, es tener visión, es tener propósito, juntarte con toda la familia, etcétera. Pero el miércoles es más discipulado, es más aprender de la palabra, es conocer la palabra de Dios, es tener un tiempo de oración juntos, de poder compartir. Los jóvenes tienen su tiempo juntos. Tenemos un grupo de jóvenes bastante grande, gracias a Dios, y más están llegando. Lo hacemos en inglés, el grupo de jóvenes que se llama Next Gen. Y también tenemos para todas las edades. Y bueno, estamos ahí creciendo, estamos orando para que el Señor nos dé un lugar más grande porque ya no cabemos. Y bueno, es una gran bendición y es un buen problema. Pero esta semana, amor, queremos hablar de algo muy importante porque la iglesia crece cuando la casa crece. Y eso es algo que queremos hablar el día de hoy, porque vamos a hablar de cómo se establece una nueva cultura en tu hogar. Okay. Porque tenemos que tener una nueva cultura, una cultura de reino, una cultura diferente. Y la gente se enfoca mucho, o hay muchos líderes o muchas iglesias que se enfocan mucho en crecer la iglesia. Pero nuestro corazón y lo que nosotros compartimos es que nosotros queremos crecer el hogar. Queremos establecer una cultura de reino en el hogar, porque si tú la estableces en tu hogar, automáticamente se va a reflejar en la iglesia. Sí, definitivamente tu casa es tu primera iglesia, ¿no? Si varón o mujer, aún si mamá soltera, ¿no? Pastora de tu hogar, sí, así es, ¿no? Que vamos discipulando a nuestros hijos primero y tiene que ser real, nuestro mensaje del evangelio tiene que ser real en nuestras casas. Y vamos a hablar más de lo que es el mensaje del evangelio, porque a veces lo confundimos con diferentes ideas, que es portarte bien, que es poner la palomita, ya oré, ya leí mi Biblia, así es. ¿No? Pero hay mucho fruto dentro del evangelio que nos dice si vamos bien o vamos mal, ¿no? Según el fruto que tenemos en nuestros hogares. Así es. Yo creo que es muy importante poder ver cómo está el fruto en nuestra casa. Y yo creo que como pastor, una de las cosas que más he visto complicadas en la vida de la gente es que no realmente tienen un concepto claro de lo que significa ser un hijo de Dios. Y ser un hijo de Dios es realmente adaptar otra forma de vida. Es como dice la palabra que fuimos adoptados. Fuimos adoptados y que ahora podemos decir Abba Padre, que significa papito, como un cariño, ¿no? En hebreo. Pero lo que realmente queremos decir, o es griego, perdón, es lo que queremos realmente enseñar a nuestros hijos es a relacionarse de una forma diferente. Abba es arameo. Arameo, sí, con razón no se me hace que era hebreo, es arameo. Y algo que creo que es interesante, amor, es que cuando
cuando nuestros hijos empiezan a crecer, vienen a ser parte de una familia y una cultura. Algo que quiero empezar el tema de esta semana es que tú tienes ya una cultura en tu casa. ¿Sí? Una cultura en tu casa. Todo el mundo tenemos una cultura. Y vamos a ver qué cultura es la que tú tienes. Porque lo primero que tienes que identificar es qué cultura tienes y si estás dispuesto a que esa cultura sea influenciada. Porque cuando no tienes una meta clara, entonces todo el proceso de nuestra vida se va más acoplando a los golpes, a las circunstancias, a los momentos de cada día. Y eso va creando nuestra cultura. Nos va formando. Y hay gente que es intencional en la formación de su cultura, pero hay gente que solamente está siendo formada sin saber por qué pasan las cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Que después de años te das cuenta que tus hijos piensan diferente que tú. O que tu esposo piensa diferente que tú. O que tú piensas diferente que tus hijos. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay una cultura que has ido adoptando y que quizá no te has dado cuenta, pero que no eres ajeno a que seas impactado por la cultura de este mundo. Y vamos a hablar de 4 culturas principales. Okay. Es la cultura del mundo, la cultura religiosa, la cultura política y la cultura cristiana. Y son como formas de vida. Pero una cultura, y ahorita vamos a ver un poquito qué significa la palabra cultura. Bueno, no sé si quieres que lo diga una vez o si tienes algo que comentar ahorita. No, pero era eso, te iba a preguntar, ¿qué significa cultura exactamente? Sí. Hermana Kristen, la palabra cultura significa... Cultura es todo complejo... la voy a leer bien. Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. La palabra cultura es de origen latín, que significa cultus, que significa cultivo. De lo que estamos cultivando, como de los granjeros. Exactamente, ¿así? Sí. O sea, quiere decir que una cultura es el resultado de lo que siembras todos los días en tu casa. Eso es muy interesante. Porque como yo soy muy culto, o sea, pensamos que viene de la palabra culto, o sea, de ser culto, de estudiar mucho, o de saber mucho del mundo, pues. Pero no, viene de la palabra, tiene un origen agrícola, que viene de cultivar. O sea, lo que estás cultivando es lo que vas a hacer y eso se llama cultura. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta palabra? O sea, que es todo el conocimiento que tú tienes, el arte que tú tienes, las creencias que tú tienes, la ley que impartes en tu casa, la moral que tienes, las costumbres y los hábitos, las habilidades que tienes y que has desarrollado en donde te encuentras, ¿sí? La familia en donde creciste, el país donde estás, todo eso forma tu cultura. Sí. Entonces es impresionante cómo puede... Imagínate, o sea, tus hijos que están obteniendo conocimiento en la escuela, que están tocando, por ejemplo, algún instrumento, las leyes que se le están diciendo, la moral que está siendo expuesto de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, las costumbres que están aprendiendo en este país, los hábitos que están desarrollando. O sea, todas esas cosas están formando su cultura. Y tú estás en contra de todo eso posiblemente y estás trabajando quizá 30 minutos de cultura en tu casa o a lo mejor ya eres parte de la cultura de ellos. Y mucha gente no tiene idea, nunca han reflexionado sobre eso. ¿Cuál es nuestra cultura? ¿No? Normalmente nada más vivimos, ¿sí? Sin pensar ni reflexionar mucho en la manera en que vivimos, ¿sí? Cuando yo pienso en cultura, me recuerda mucho de tú y yo, cuando recién casados, que decidimos que queríamos ser biculturales, ¿no? Porque tenemos 2 culturas en cuanto a nuestros países diferentes. Y queríamos que nuestros hijos crecieran dentro de una casa que tenía lo mejor de los 2, ¿no? No nada más tomar todo de un pariente, de un papá o de todo del otro, pero de ser biculturales. Entonces, estoy pensando ahorita y ya que mis hijos ya son adultos jóvenes, de ver de nuestra casa que sí, como que sí logramos hacer eso. Y pensando como prácticamente, yo puedo pensar en 2 cosas que son sencillos en la manera que hemos hecho eso, pero por ejemplo, de
de eso de saludar es súper importante en mi casa, de saludar a la gente bien. Y eso es parte de la cultura latina. No, en los americanos te pueden pasar y no decir nada. O estás en una reunión y te acercas y no te pelan, ¿no? Como que nadie voltea porque no eres parte de esa conversación y nadie lo ve mal. Nadie está pensando ser grosero, no, nada más como no te conocen. Así, pero en la cultura pues latina es más voltear y decir, ay, hola, mucho gusto, soy fulanito, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Lo metes a la conversación, ¿no? Así. Y en nuestra casa pues nuestros hijos han crecido así, de saludar a la gente, de voltear, verlos en los ojos, decir, ay, mucho gusto, soy fulanito de tal. Y eso es importante para nosotros. Y del otro lado, pues yo estaba pensando que se me ocurrió así de ser como que el estilo americano cuando estás en nuestra casa. Como que la gente, el ambiente es relajado y hay libertad de levantarte, de ir por un vaso de agua y nadie va, como que vamos a sentir bien si es como invitado a nuestra casa, de sentir que estás en casa, ¿no? De que puedes quitar tus zapatos y andar descalzo si quieres, ¿no? Y es parte de la cultura americana, mucho más eso. Y entonces como tenemos esos rasgos de los dos. Así es. Qué interesante. Yo creo que ahorita quédate pensando un poquito cuál es la cultura en tu casa, si has hecho eso como latino, si has incorporado la cultura latina a tu casa y si has dejado que también lo bueno de la cultura americana llegue a tu casa. Pero sobre todo vamos a hablar también de la cultura del reino de Dios. No te vayas, vamos a unos comerciales, unos mensajes, regresamos. Estás aquí en Éxito en la Familia. Hola amigos de Éxito en la Familia, otra vez ya estamos aquí y ahí iba a saludar como en la mañana. Hola amigos de Éxito en la Familia, qué bueno que estás aquí con nosotros. Pero quiero empezar el saludo diferente, pero no me sale, amor, porque la verdad es que así me gusta saludar a la gente. Pero ya estamos de regreso de estos mensajes y algo que estábamos viendo aquí en la cultura como latinos. Quiero empezar con las cosas tradicionales y luego nos vamos a meter a la parte espiritual del reino de Dios conforme avanza la semana, porque creo que es muy importante. Pero creo que cuando Cristian y yo, como tú dijiste, que nos casamos, pensamos en ser biculturales, pero teníamos que ser intencionales, porque si no te puede pasar, como le ha pasado a muchas familias. Yo conozco muchas familias que ahora viven aquí en los Estados Unidos, que vienen de origen latino, mexicano, nicaragüense, donde sea de Latinoamérica, y como que han borrado algunas de las costumbres de su país, o han querido mantenerlas tanto que no incluyen ninguna de las nuevas. No se adaptan. No se adaptan, ¿no? Y entonces son como pequeños reinos dentro de un reino más grande, o sea, una cultura dentro de otra cultura. Y creo que es válido, aunque creo que tiene mayor impacto cuando puede ser bicultural. Y una de las cosas biculturales, yo felicito a toda la gente, conocemos mucha gente, que sus hijos hablan español. O sea, que son de origen latino, y que ahora viven aquí en los Estados Unidos, o nacieron sus hijos en los Estados Unidos, y sus hijos hablan español e inglés, y perfectamente. O sea, yo digo, wow, o sea, felicidades. Mis hijos también hablan los dos idiomas. Y es un esfuerzo, para mantener eso en tu hogar. Es un esfuerzo, y yo creo que necesitas dedicación a eso, porque si no lo haces, yo creo que te vas a arrepentir de grande. Le estás robando una oportunidad a tus hijos. Y yo sé que es más fácil porque toma esto. Y el niño, toma esto. Take it. Y ya, o sea, porque ya dices, te desesperas y dices, bueno, mejor en inglés es más rápido, ¿no? Entonces, pero para poder crear una cultura nueva en tu casa o integrar una cultura nueva en tu casa, en este caso otro idioma, tienes que ser intencional. Así nos pasó a nosotros, al revés de lo que pasa aquí, por el español y el inglés, pero vivimos en México y mis hijos hablaban español, porque ese era su idioma de país, pues en la casa, en la escuela, en la iglesia y en la escuela era puro español. Y en la casa empezamos a hablar español también porque era más fácil, ¿no? de hacerlo. Y yo recuerdo que yo no lo pensé como algo malo, ellos solamente hablaban español. Y un día mi papá que estaba muy como decepcionado y triste. Y yo, ¿qué pasó, papá? Es porque me dijo, no puedo comunicarme con mis nietos, eso no está bien. Y nunca yo había pensado en eso. Así que es. Había un mundo que se cerró las puertas a ellos, ¿no? Y parte era su familia.
Y yo dije, no, entonces sí, no. Tenemos que hacer algo y empezamos a trabajar en su inglés y les costó mucho trabajo. No querían hablar inglés mis hijos. Así estaban muy tercos. Uchiwachi, nomás decían. Así, entonces, pero empecé yo a hacer el esfuerzo de trabajar con ellos y había ciertas horas del día que nada más puro inglés tenían que hablar y el resto del día no. Pero como que, y era más difícil, sí, definitivamente. Era trabajo. Pero gracias a Dios, tiene una recompensa después. Y muchas veces empieza con nosotros como papás. Oh, ya. Nosotros más que trabajo. estamos aquí en este país y como que nos da más flojera o aprender otro idioma también. O sea, queremos que nuestros hijos lo aprendan, pero nosotros no queremos aprenderlo. También conozco muchas personas que dicen, no, es que pues yo nunca aprendí inglés porque la verdad es que te dio flojera. O sea, te sentiste como... Porque uno se siente vulnerable. Sí, o sea, y de adulto dímelo a mí. Yo era grande así grande de 20 y cuánto, pero grande. Sí, cuando aprendiste español, sí. De tener que hablar español y que los niños se ríen y, ay, no, es difícil. Sí, es muy difícil, pero... Y yo cuando aprendí perfectamente inglés... Ay, sí, no es cierto. Amigos, cuando empecé a dar mis pasitos de inglés también, y hasta la fecha de hoy. O sea... Digo cosas mal, a veces se me sale una palabra mal, sí. A veces la pronunciación. ¿Tú sabías, amigos, que en el español tenemos 5 vocales, ¿no? A, E, I, O, U. Y todas suenan igual siempre. Siempre que ves en el alfabeto o en la palabra, una palabra en español, la A siempre suena como A y la E siempre suena como E, etc. Pero en el inglés yo me sorprendí tanto porque hay 52 o 51, no me acuerdo. Creo que son 52, diferentes formas de poder decir las vocales. Uh-huh. ¿Sí? Y se forman de tal manera que, o sea, si la A la pones junto con la E, suena diferente. Si la I con la E, y si la I la pones antes de no sé qué, suena de no sé cuánto. Y entonces es un conflicto porque uno como latino no lo puede escuchar la diferencia. Uh-huh. ¿Sí? O sea, te dicen una palabra, rich, right? O sea, y dices, ¿what? ¿Pero cuál es la diferencia? Y mis hijos me corrigen. No, es que es así, ¿verdad? Y yo la escucho igual, pero es porque mi oído no había sido entonado. Pero bueno, es un proceso que estamos todos, y yo animo de veras a los papás a que inviertan el tiempo con sus hijos, a que les hablen en español. Y felicito a tantos jóvenes que hay hoy en la iglesia que hemos conocido, que su primer idioma es el inglés, y obviamente lo hablan perfectamente, pero también escuchan el español y lo aprenden muy bien. Y lo hablan. Y lo hablan bien. No lo leen tan bien algunos, y les cuesta trabajo a veces leerlo, ¿no? Y bueno, ese es otro paso más, leerlo. Pero ya hablando así en el mundo en culturas, hay tantas oportunidades para los jóvenes que son bilingües el día de hoy. Sí, y es una manera de mantener la familia unida. Es una manera... ¡Tilín, tilín, tilín! Yes. Traigo campanita nueva. Traigo una campanita nueva que me regalaron para que se oiga más fuerte el tilín, tilín, amor. Uy, como si necesitabas eso, así que más fuerte. Pues ya me acuerdo por qué te dije el tilín, tilín. Sí, porque decías que... Ser bilingüe es una manera de... mantiene la familia unida. Porque la abuelita que no... Sí, la abuelita, mijito, ¿qué dijiste? ¿Verdad? Sí. O sea, porque pues puro guachi y puro en inglés, no los viejitos a veces no entienden, o los papás. Sí. Y luego, ¿sabes qué? Se hacen como códigos, ¿no? O sea, ¿te acuerdas cuando hablábamos en F? Ay, yo no puedo, pero tú sí eres buenísimo para eso. Sifius, Tefe, Defes, Afla, Vafan, Efen, Efen, Efe, Mefe, Vafan, Efen, Defen, Defen, Defer. Uy, te hace falta practicar. Antes podías hablar mucho rápido. Sí, tú. Sí. Afla, Afas, Dafas, Efen, Efe, Mafan, Dafam, Efe, Ufun, Bef, Fefes, Bufu. Pues no sé cómo, pero si alguien habla en F, mándame un recadito. A ver F, si ahí lo dijo bien o no, porque no tengo idea. Sí, yo me acuerdo de mis hermanas y yo aprendimos a hablar en F. Y era buenísimo porque de repente queríamos decirnos algo así que no quisiera ¿secreto? Sí, en secreto, y empezábamos a hablar en F. Así pasa con los jóvenes el día de hoy. No quieren que escuches algo como papá si no hablas muy bien inglés y te sueltan hablando ahí en inglés. Y tú dices, ¿what? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? De hecho, mi suegra
no, cuando viene a la casa no le gusta que mis hijos hablen en español, porque en la casa pues hablamos también español. Sí. Y ella se pone así como, ¿qué? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Y yo siempre hablo en español para que no me entienda nada lo que digo. Ay, Sí, es cierto. no. Mi querida suegra. Un saludo a mi querida suegra que seguro no está escuchando este programa porque está en español, entonces. Pero, amor, es interesante el poder hablar otro idioma en casa. Entonces, como cultura, antes de irnos, queremos de veras este programa animar a todos los papás y felicitar a todos los que sí han podido lograr que sus hijos hablen otro idioma. Y si no, tienes que ser intencional, porque eso es la primera parte de este mensaje que estamos hablando, es que hay que ser intencional. Para que tú puedas crear una nueva cultura en tu casa y la cultura del reino, hay que ser intencional. Y intencional es poder crear un formato de vida donde puedas integrar nuevas cosas a esta cultura. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros como familia integramos en el reino de Dios a nuestra casa, porque bueno, éramos latinos y americanos, ¿verdad? Luego nos hicimos biculturales, pero luego integramos el reino de Dios a nuestra casa. Y una de esas culturas es empezar a hablar de Dios en la casa. Yes. O sea, de poder integrar el reino de Dios es empezar a hablar de Dios a la casa. Si tú, por ejemplo, quieres integrar la cultura alemana en tu casa, pues vas a tener que empezar a hablar alemán, Exacto. vas a poner, ¿cómo se llama? La bandera de Alemania, vas a empezar a hacer varias cosas y hablar de Alemania, o sea, de quién era del país, ¿verdad? Claro. Sí, para que tus hijos empiecen a entender que, ok, para nosotros es importante Alemania, ¿no? Es lo mismo, o sea, cuando tú quieres integrar otra cultura como el reino de Dios, tienes que empezar a hablar del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Y mucha gente piensa que el reino de Dios, hablar de Dios, es hablar de una religión. Y esa es otra cultura. O sea, que no, mañana vamos a hablar más de esa cultura, pero que no tiene nada que ver realmente con el reino de Dios. De hecho, Jesús hablaba constantemente con los fariseos y decía, esta no es mi cultura. O sea, lo que ustedes hacen realmente no refleja el reino de Dios. Y hay gente que ha implementado una religión en su hogar y que muchas veces fue influenciados por una iglesia, y puede haber sido una iglesia católica o una iglesia cristiana, religiosa. Y entonces al rato tienen una serie de procesos religiosos en su casa que piensan que están viviendo el reino de Dios, pero lo único que están viviendo es una religión. Y lamentablemente eso no trae vida. Entonces, tú como persona, o sea, ¿por qué meterías otro idioma a tu casa? Bueno, porque trae vida. En el sentido que, como dijiste tú hace rato, muy cierto, integras a la familia a tu casa. Entonces traes más vida. O sea, ¿qué estás integrando tú a tu familia? ¿Qué cultura, qué procesos de cultura estás integrando que traen vida a tu familia? ¿O estás integrando cosas que traen muerte a tu familia? Porque nomás hay de dos sopas, o hay vida o hay muerte. Así que mañana no te vayas a perder la continuación de esta serie, y yo creo que Dios nos va a estar hablando muy fuerte durante toda esta semana de cómo establecer una nueva cultura en tu hogar, aquí en Radio Luz, iluminando mente y corazón. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.